Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de Adam Smith y de todos y cada uno de los aportes que ofreció a la economía y a la teoría económica. ¡Comencemos! Smith se le ha considerado a menudo el padre de la economía, aunque cada uno de los precursores de la economía clásica vio algunas piezas del plus. Ninguno fue capaz de integrar en una única obra una visión global de las fuerzas que determinan la riqueza de las naciones, una formulación de las medidas correctas para promover el crecimiento y el desarrollo económico, y un análisis de la forma en la que millones de decisiones económicas son coordinadas eficazmente por las fuerzas del mercado. Merece la pena señalar la metodología de Smith, que combina la teoría deductiva con la descripción histórica. Sus modelos teóricos carecen de elegancia y de rigor, pero su descripción de las interdependencias y el funcionamiento de la economía y su capacidad para entretejer su análisis con ejemplos históricos no tiene parangón. Reconocía que los mercados a menudo no generan resultados sociales ideales, pero la realidad de su época lo convenció de que los resultados de la intervención del Estado eran menos aceptables que los que producía el libre mercado. La política económica contextual no es, pues, más que otra forma de expresar la idea del arte de la economía. La aportación más importante de Smith a la teoría económica fue su análisis del funcionamiento de los mercados competitivos. Lo que más le interesó fue la formación de los precios naturales a largo plazo. Un grupo de propietarios de recursos que estuvieran informados sobre los beneficios, los salarios y las rentas de la economía, y libertad de movimientos de los recursos entre los sectores. Una vez establecida la superioridad de los mercados competitivos, Smith construyó fácilmente sus argumentos en contra del monopolio y de la intervención del Estado. Reconoció el deseo de los hombres de negocios de monopolizar el comercio. La aportación más importante de Smith a la teoría económica fue su análisis del funcionamiento de los mercados competitivos. Lo que más le interesó fue la formación de los precios naturales a largo plazo. Un grupo de propietarios de recursos que estuvieran informados sobre los beneficios, los salarios y las rentas de la economía, y libertad de movimientos de los recursos entre los sectores. Una vez establecida la superioridad de los mercados competitivos, Smith construyó fácilmente sus argumentos en contra del monopolio y de la intervención del Estado. Reconoció el deseo de los hombres de negocios de monopolizar el comercio, aunando fuerzas, y aunque no fue capaz de especificar cuál sería el precio monopolístico, reconoció que los monopolistas extraen un precio más alto limitando la producción. Smith llegó a la conclusión de que eran los miembros de la nueva clase industrial, que se esforzaban en obtener beneficios, que se esforzaban en acumular el capital para aumentar su riqueza por medio del ahorro y la inversión, los que eran los benefactores de la sociedad. La distribución desigual de la renta a favor de los capitalistas tenía, pues, una enorme importancia social. Sin una distribución desigual de la renta, no era posible el crecimiento económico, pues se consumiría toda la producción anual. Para Adam Smith, no cabía ninguna duda de que la acumulación del capital requería un marco institucional de libres mercados y propiedad privada. Esta destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. Smith defendía el libre comercio exterior, argumentando que si Inglaterra puede producir un bien, por ejemplo, la lana, con menores costes que Francia, y si Francia puede producir otro bien, por ejemplo el vino, con menores costes que Inglaterra, es beneficioso para ambos intercambiar estos bienes y que cada uno intercambie el bien que produce con menores costes por el bien que produce con mayores costes. En el lenguaje de la economía, este razonamiento acabó conociéndose con el nombre de argumento a favor del comercio exterior, basado en la ventaja absoluta. No se limita, además, al comercio internacional, también es válido en el caso del comercio interior. Para Smith, el valor de cambio es el poder de la mercancía, el precio.
Su concepto de valor de uso es ambiguo y a ello se deben en buena medida sus dificultades para explicar los precios relativos. Por contraparte, el valor de uso es la utilidad que se obtiene por poseer o consumir un bien. En cuanto a la teoría del valor, según el economista, esta depende de la cantidad del trabajo empleado para producir la mercancía. Aunque según Adam Smith los precios relativos eran determinados por la oferta o los costes de producción solamente, no dejó totalmente de lado el papel de la demanda. Durante el periodo a corto plazo o de mercado, Smith observó curvas de demanda dependiente negativa y curvas de oferta dependiente positiva, tanto en el sector manufacturero como en la agricultura. Por tanto, los precios de mercado dependen de la demanda y de la oferta. Como Smith tenía unas ideas algo confusas sobre los factores que determinan los precios relativos, desarrolló 3 distintas teorías. En la teoría del valor, basada en el coste del trabajo, plantea 2 interrogantes. 1. ¿Cómo medimos la cantidad de trabajo necesaria para producir una mercancía? 2. ¿Se necesita una hora de trabajo para obtener una unidad de producción o 2 horas? Llegado a este punto, Smith encontró una dificultad. Si la cantidad de trabajo es una función de más de una variable, debemos encontrar la manera de determinar la importancia relativa de todas las variables. Según Smith, en la teoría de la cantidad del trabajo, que se puede comprar el valor de un bien. El modelo de Smith para una sociedad avanzada se diferencia de su modelo para una economía primitiva en 2 importantes aspectos. Se ha acumulado capital y ya ha habido apropiación de la tierra. Smith se esforzó en desarrollar una teoría del valor trabajo para una economía que incluyera los precios de los bienes finales, no solo los costes del trabajo, pero al final abandonó la idea de que pudiera aplicarse cualquier teoría del valor trabajo a una economía tan avanzada como la de su época. El intercambio no corresponde a un acontecimiento histórico, sino al contrario, es el resultado de tendencias presentes en la naturaleza humana y por lo tanto es el proceso que se da frecuentemente entre las personas o agrupaciones de gente. En ausencia de costos de transporte, el comercio internacional genera ganancia a ambos países. Esto se llama ventaja absoluta, el cual es un término utilizado por Smith. Los individuos pueden decidir de manera más apropiada que los gobiernos qué se debe producir y consumir y en qué cantidad. Esta noción es uno de los pilares del capitalismo. Adam Smith quiso analizar los elementos que permiten construir sociedades que conviven en armonía y conocer las instituciones que hacen posible impulsar la prosperidad en las naciones. El bienestar individual impulsará el progreso de la sociedad, debido a que el éxito personal depende de que nuestra actividad tenga valor para un tercero, quien de otra forma no se interesaría en lo que producimos. Generalmente, se considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía. Todas estas cuestiones siguen siendo importantes hoy, y aunque el estudio de la microeconomía ha avanzado desde los tiempos de Smith, sin duda este sigue siendo una referencia tanto para los políticos como para los economistas. El concepto de el objetivo de la macroeconomía ha evolucionado con el tiempo. Adam Smith fue el primero en precisar este concepto. Sostiene el concepto de la división del trabajo, en el cual argumenta el logro de una mayor eficiencia en conjunto y el progreso económico, ambos factores que redundarán en una ampliación de la producción. La división del trabajo, antes mencionada, crea una sociedad de intercambios y todo hombre necesita de los mismos para poder subsistir. Estos intercambios se basan en el egoísmo y no en la benevolencia, es decir, que la sociedad se sustenta por el interés individual, con personas que intercambian con otras bajo su propio interés. Esto conlleva a considerar al trabajo como una unidad invariable. Así, se encuentra que existe una relación directa entre el trabajo y el salario, o el nivel de subsistencia, pudiendo definir a este último como patrón de medida de los precios. El valor de cambio no está determinado por el trabajo incluido, sino que surge de la suma de las ganancias del capitalista, las remuneraciones y las rentas del latifundista.
De este modo, el precio del mercado dependerá de la ley de la oferta y la demanda. En la ley permite además estas uniones, pero prohíbe a los trabajadores formar sindicatos. El Parlamento tiene muchas leyes contra las subidas de los salarios, según Smith, pero ninguna contra las bajadas. En su análisis de los salarios, Smith expuso su versión de la doctrina del fondo de salario, que se convirtió en un importante instrumento de los economistas clásicos. Smith aceptó aparentemente, sin dudarlo, la legitimidad de los beneficios, en concepto de un pago a los capitalistas, por desempeñar una función socialmente útil, a saber, proveer al trabajo de los bienes que necesitaba para subsistir y de materias primas y maquinaria con las que trabajar durante el tiempo que lleva el proceso de producción. Estaba muy interesado en las variaciones que experimenta la tasa de beneficios a lo largo del tiempo. 1. Smith llegó a la conclusión de que la subida de los salarios provocaría un descenso de los beneficios. 2. Eso implica la posibilidad de que haya un exceso de producción en el conjunto de la economía, lo que está en conflicto con la idea de Smith, de que no puede haber superproducción. Y 3. El aumento de la acumulación del capital provocaría, pues, un descenso de los beneficios. Las rentas, todas ellas mutuamente contradictorias. Smith fue generalmente muy crítico con los terratenientes, a los que les encanta recoger lo que nunca han sembrado, como él mismo señaló. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna, al ser el autor intelectual de una teoría que combina la historia, la naturaleza humana, la ética y el desarrollo económico de manera ejemplar. Para cerrar, nos gustaría anexar una frase de Adam Smith que dice: "El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo". Muchas gracias por su atención.